voy a pedir si hay forma de prender más luces para yo poder ver sus rostros, se los agradecería mucho. Yo quería poner una base a lo que estamos haciendo en estos 2 días, porque cuando hablamos de unidad, de unificar el cuerpo de Cristo, de caminar en unidad, es muy fácil que nosotros caigamos en la trampa de lo que debemos hacer. Y yo no quiero hablar de lo que debemos hacer. Yo quiero hablar de lo que el Señor ha hecho y de lo que Él está haciendo. Y que nosotros simplemente nos conectemos a lo que Él ha hecho y a lo que Él está haciendo. Porque la base del cristianismo no es lo que tú haces. La base del cristianismo es lo que Él ha hecho. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes cuando vinieron a Cristo experimentaron cambios que tú no lo impulsaste y que no lo lograste por tu esfuerzo? ¿Cuántos de nosotros aquí? Mire, por ejemplo, yo fumaba como chacuaco. ¿Alguien aquí más fumaba? ¿Alguien aquí más fumaba tabaco o nada más yo? A ver, levante la mano si usted fumaba. ¿Sí? Y la gente me dice, ¿cómo dejaste de fumar? Le digo, es que yo no dejé el cigarro me dejó a mí. Un día volteé y ya tenía 3 días sin fumar. Dije, wow, qué increíble, ya no fumo. Y nunca he vuelto a fumar. Y a mí nunca me ha desagradado el olor del tabaco. Se me hace un olor agradable, ¿verdad? Pero nunca volví a fumar después de años y años de hacerlo. Y así como eso le puedo platicar muchas otras cosas que yo no hice, me las hicieron. ¿Sí me entiende? Yo amaba una buena fiesta, una buena película, muchas otras cosas que no eran muy buenas, y de repente me devoraba la Biblia y yo no hice eso a mí no me nació aquello, en el sentido de que yo por un esfuerzo, porque yo soy noble o algo así, de repente las cosas que antes me encantaban, pues no, ¿verdad? Y ahora quería devorarme esto. Eso yo no lo hice, me lo hicieron. ¿Me entiende? Y tengo 45 años y pico caminando con Cristo. Y hay un montón de veces pues que yo he querido aventar la toalla. Soy pastor, eso nos pasa a todos, ¿me entiende? Los que pastoreamos ovejas. Y dice, ¿y por qué no lo has hecho? Porque no puedo. O sea, lo he intentado, ¿me entiende? He tratado, me he convencido a mí mismo y casi convencí al Señor, pero no puedo. ¿Por qué? Algo me hicieron adentro, algo me sucedió que es más fuerte que yo. Entonces no estamos aquí para hablar de lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos aquí para recuperar, para volver a ver aquello que Jesús ha hecho. Y yo prefiero lo que Jesús ha hecho que lo que yo hago, porque yo no soy muy bueno en ser cristiano, pero Él es perfecto en ser cristiano. Una vez yo estaba así súper deprimido, ¿verdad? Porque yo soy pastor, pero no muy bueno, ¿entiende? Hay pastores que son súper buenos pastores. A mí no me nace, ¿me entiende? Yo veo a alguien que está así sufriendo y le digo, madura. Y eso no es lo que un pastor debe hacer, ¿verdad? Un pastor debe abrazarlo, orar por él. Y yo estaba así súper depre porque digo, es que yo no soy buen pastor. Y el Señor me recordó, pero tienes al buen pastor adentro. ¿Me entiende? Entonces no es lo que tú haces. Y si tú vienes o estás acostumbrado a eso de que dígame lo que tengo que hacer, esta noche no vamos a hacerlo así. ¿De acuerdo? Ok. El punto de partida de nuestras vidas es que Dios nos ha amado. Y Dios, a gente, yo me acuerdo cuando yo recién me convertí, yo pensaba, bueno, yo andaba muy mal. Yo andaba metido en rollos de astrología y me gustaban las drogas y mil otras cosas. Y estaba metido en la polaca y todo ese rollo, ¿me entiende? O sea, yo no andaba bien. Pero yo me acuerdo que un día dije, ya después de que me convertí, dije, es que yo encontré al Señor, porque aunque yo andaba muy mal, yo andaba buscando. Hasta que un día me di cuenta que Dios no estaba perdido, el que estaba perdido era otro, ¿sí? Y el que estaba buscando era Él. Dios me buscó cuando yo no estaba buscándolo a Él. Y Dios me amó cuando a mí no me interesaba en lo más mínimo el Dios de los cielos.
Nosotros estamos aquí por su iniciativa, no por la nuestra. Y si tú eres de aquellos que dicen, es que yo siempre he estado con Dios, tengo noticias para ti. No es cierto. No es cierto. Ninguno de nosotros estuvo siempre con Dios. Si así fuera, entonces ¿para qué vino Cristo? Cristo vino porque no estábamos con Dios. Estábamos tan ajenos, le habíamos dado la espalda que no había nada en nosotros que lo atrajera. Pero Él nos atrajo a Él. ¿Me está captando? Que ustedes están muy serios. Espero que no es porque yo estoy cambiándoles la doctrina. Pero ese es nuestro punto de partida, ¿sí? Y queremos nosotros tener muy claro lo que el Señor ha hecho. Yo me acuerdo de una señora de nuestra congregación, ya se fue con el Señor, se llamaba Graciela, y era una señora de familias muy ricas y todo eso, y era muy soberbia, y se convierte al Señor y cambia radicalmente su vida. Y pasan los años, muchos años, y ella sigue siendo una persona impresionantemente misericordiosa y generosa y servicial. Y alguien un día me dijo, es que a ella no se le ha olvidado de dónde la sacó el Señor. Y a nosotros no se nos puede olvidar, ¿sí? Cuando empezamos nosotros a fallar, y a todos nos pasa, cuando empezamos a fallar, no es cuestión de échele ganas, ¿sí? Repito, si échele ganas resolviera algo, ¿para qué vino Cristo? No es cuestión de échele ganas y más fuerza de voluntad y todo eso. No, no, no. Es que Pedro nos escribe en su epístola y dice, es que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y yo recuerdo la noche que yo me convertí. Yo recuerdo la vergüenza tan terrible que yo sentí ante el Dios que me amaba y yo un patán. ¿Me entiende? Grosero, soberbio, horroroso. Y yo recuerdo el momento que mis pecados fueron borrados. No quedó uno solo. Y a partir de ese momento yo podía hablar con Dios y no tenía ni vergüenza, ni temor, ni incertidumbre, a pesar de que 10 minutos antes yo quería que me tragara la tierra de la vergüenza por la maldad de mi propia actitud ante mi Creador. Y de repente estoy como si yo hubiera nacido en el cielo y nunca hubiera pecado. Y eso es el poder del perdón de Dios que viene sobre nosotros. No es un perdón cualquiera. El perdón de Dios es otro boleto. Mire, déjeme se lo explico, ¿verdad? Vamos a decir que yo estoy, ¿dónde anda Josías por ahí? No sé, ¿dónde estás, Josías? No te me escondas, ¿sí? Vamos a decir que yo hago algo que ofende profundamente a Josías. Me porto horroroso con él, le digo algo terrible, ¿me entiende? Y lo hago delante de otros y lo hiero, ¿verdad? Y luego pasan una hora o un día, lo que sea, y me doy cuenta de lo que hice. Y me da una vergüenza terrible. Y busco a Josías y le digo, Josías, perdóname, no sé qué se me metió, no sé qué me pasó, pero discúlpame y júntame a la gente que estaba ahí porque te quiero pedir perdón delante de ellos. Y estoy sumamente avergonzado. Y Josías, como es buen cristiano, no, dice, pastor, tranquilo, está bien, no pasa nada, todos nos equivocamos a veces y wow, yo estoy súper agradecido y me voy. Y la siguiente vez que yo veo a Josías, otra vez, ay, es que no puedo creer que yo hice eso, no puedo creer que me porté así, Josías. Y así me va a pasar 5, 6, 10, 15 veces. Pero así no es con el perdón de Dios. La noche que yo creí en Cristo, yo tenía una actitud tan terrible que yo prefería arder en el infierno que obedecer a alguien. ¿Me entiende? Mi actitud acerca de Cristo, de quien yo había oído toda la vida. Yo crecí en la iglesia, no en la cristiana, pero de todos modos yo sabía que Dios se había hecho hombre y había muerto por nosotros en la cruz y que con eso me había perdonado nuestros pecados. Y a mí me vale. Esa era mi actitud. Y cuando me di cuenta de mi actitud,
me tomó una vergüenza tan terrible. Un amigo mío lo describió, dijo, era una vergüenza santa. Me quería, y yo estaba solo en mi departamento. Yo oí el evangelio por teléfono y me despedí porque la vergüenza me consumía, me quería morir, quería que me tragara la tierra de cómo yo podía ser así, cómo Dios podía ser tan humilde y yo tan soberbio, y cómo Él me podía amar tanto y a mí yo le escupía en la cara. Me quería morir. Nunca en mi vida he sentido una vergüenza tan profunda por lo que yo era y cómo yo era. Y cuando Cristo me perdonó, era como si nunca hubiera pecado. Y cuando yo hablo con Dios, con todos mis defectos y faltas que tengo, yo tengo acceso completo, libre, siempre. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. No, para nada. Me lo hicieron. Todos mis pecados borrados. Este es tu punto de partida. Esto lo tienes en común con todos los que invocan el nombre de Jesús en cualquier lugar. Y si eso fuera lo único, es suficiente, amados, para que nosotros entendamos que nosotros somos uno. No vamos a tratar de unirnos, ya somos uno. Ya somos hermanos. Y a veces uno no quiere a sus hermanos tanto, ¿verdad? Porque ronca o porque se come el pastel, ¿verdad? Y no le dio chance a uno, qué sé yo, pero nada puede quitar ese hecho. Desde ahí partimos. ¿Está bien? ¿Y nunca te ha sucedido que te subes un camión y vas a cualquier lugar y volteas y ves a alguien y algo te da? Y sabes, no sabes cómo lo sabes, pero sabes que es un hermano en Cristo. ¿Nunca te ha pasado eso? Que pasa alguien en la calle y no sé, voltean y se ven de momento, ¿verdad? Y sabes que es un seguidor de Cristo. Y luego en ese mismo camión, donde quiera que estés, le ves una Biblia, te ve tú eres cristiano, tú también. Y luego, pum, son 3 horas de conversación con alguien que no conocías antes. ¿A alguien le ha sucedido eso o nada más a mí? ¿Sí? Es increíble. ¿Por qué? Porque es que no tenemos que unirnos, ya estamos unidos. Lo que necesitamos es descubrir o volver a ver la realidad donde nos encontramos en vez de las mentiras que nos rodean. Entonces quiero hablar un poquito de estas realidades y qué es lo que Jesús ha hecho que causa que nosotros seamos uno solo. Muy bien, quiero llevarles por favor al Evangelio. Quiero llevarles por favor a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Jeremías, por cierto, no es el mejor libro a leer cuando estás deprimido, ¿sí? A menos que sean estos capítulos específicos, pero el resto de Jeremías a veces está fuerte y hay que leerlo con cuidado. Muy bien. Jeremías capítulo 31. Y vamos a empezar a leer en el verso 31. Ahora, Jeremías vio lo malo y lo feo y lo terrible del pueblo de Israel. Le tocó un ministerio terrible, porque le tocó un ministerio donde el pueblo no se arrepintió, nadie le hizo caso, Jerusalén terminó destruido, ¿verdad? Y la cosa siempre se fue de mal en peor. Pero en medio de todo aquello, él escribe lo siguiente. Jeremías 31, versículo 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Quiero que diga conmigo en voz alta, ellos invalidaron mi pacto. 1, 2, 3. Ellos, o sea, este pacto podía ser invalidado. Un pacto es entre dos personas, ¿sí? Estaba Dios en el monte Sinaí, les da las tablas de la ley, se establece el pacto y estaba el pueblo de Israel.
era un pacto entre Dios e Israel. Y quiero, como paréntesis, escúcheme tantito, nosotros los gentiles no teníamos acceso. Todos aquellos que pensamos, es que yo siempre le he pedido a Dios, usted no tenía derecho de pedirle a Dios. Ni usted ni yo. Porque no somos judíos. Punto. No, la escritura dice que éramos ajenos a los pactos de promesa. ¿Sí? Que estábamos nosotros separados de Dios, éramos extraños y advenedizos, completamente fuera, no teníamos base. Dice, le podía pedir a Dios, sí, pero Dios no tenía ningún compromiso con nosotros. Ya ve cómo la gente se enoja, que le pedí a Dios y no me dio nada. Pues claro, no había compromiso. Solo el pueblo judío tenía compromiso con Dios. Y en eso para algunos es un poquito de shock, porque dice, es que yo siempre he creído en Dios. También los demonios creen, familia. Yo siempre he creído en Dios, pero no significa que yo tenía algún acuerdo con Él, porque según la Biblia, yo estaba ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Ok? Pero los judíos sí tenían eso, ¿verdad? Por causa de Abraham y luego el pacto de Dios con el pueblo. Y sin embargo, este pacto ellos lo invalidaron, porque este pacto requería ciertas cosas de parte de Dios y ciertas cosas de parte de los judíos. Y ellos no hicieron la parte que les tocaba y el pacto se invalida. Pero dice Dios, dice en el, alguien me voló la página. Dice el Señor, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ahora déjeme aclararle, aunque no lo dice este pasaje, lo puede leer usted en varios otros, que el nuevo pacto no sería entre Dios y nosotros, sino sería entre Dios y Jesús. Jesús como nuestro representante. ¿Sí? ¿Y por qué este pacto es diferente? Porque Dios Padre no lo invalida y Jesús no lo invalidó. Lo cumplió cabalmente. Este pacto no se puede quebrantar. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque la mayoría de nosotros seguimos viviendo como si estuviéramos en el antiguo pacto, al cual no tenemos acceso, porque no somos hebreos. ¿Sí? Yo tuve un bisabuelo que era judío y heredé la mayoría de su fisionomía, pero el hecho es de que no éramos judíos, no éramos hebreos, y el antiguo pacto no era parte para nosotros. Tan tan. Pero la mayoría de los cristianos vivimos, fíjense cómo vivimos. Si yo hago esto, Dios hará aquello. Y si yo hago esto otro, Dios hará aquello otro. Ese es el antiguo pacto. ¿Sí? El antiguo pacto dice, haz esto y vivirás. Y el antiguo pacto dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Si hago esto, entonces sucederá aquello. Si hago esto otro, Dios hará aquello. Ese pacto es el antiguo pacto y no funcionó. Dice, ¿cómo que no funcionó? ¿Porque era imperfecto? No, porque el hombre era imperfecto. Y el antiguo pacto, si usted lo lee en Romanos capítulo 3, fue dado para demostrar lo pecaminosos que somos, no para que nosotros obtuviéramos la bendición de Dios. ¿Me está captando? Disculpe que estamos metiéndonos un poquito y nadie está gritando amén, porque no es lo mío, ¿verdad? Conmigo nadie grita amén. Puede que griten, ay Dios mío, ¿por qué lo invitamos? Pero no gritan amén. Entonces, el antiguo pacto es eso. Si haces estas cosas, te va a ir bien. Si yo diezmo, Dios me va a prosperar. Si voy a la iglesia, Dios me va a bendecir, ¿verdad? Si yo hago esto, así no es. Así no es. Dicen, entonces, ¿cómo? Es al revés volteado. Dígale a su vecino, es al revés volteado. Dígaselo, dígaselo. ¿Qué significa revés volteado? Que el que inicia es el Señor. Dios hace esto y como resultado yo hago esto otro. Él toca mi corazón, como resultado se me sale la amargura. Él me toca con su espíritu, como resultado dejo de fumar muchas cosas malas. ¿Sí? Él viene a mi vida y como resultado yo empiezo a perdonar a otra. Él me perdona y entonces yo empiezo a perdonar. Él
tiene la iniciativa siempre, siempre, siempre. Tú no forzas a Dios a hacer nada. Tú no convences a Dios a hacer nada. La iniciativa siempre viene de Él. Mira, en esta ciudad hubo un despertar espiritual hace muchos años, en los años 70, en las iglesias metodistas, ¿sí? Y esto empezó con dos señoras a las que yo tuve el privilegio de conocer, que tenían un pastor ateo. Ajá, sí hay, sí sabe que sí hay. Yo lo conozco. Y él me platicó su historia, solo que no me la pudo terminar de platicar porque se soltó llorando y su esposa me tuvo que terminar de platicar el resto. Pero era ateo y drogadicto y tenía querida. Y era pastor de la iglesia más grande de Chihuahua. Estamos preocupados. ¿Sí? Todos los pastores, el título no protege. Ok, Cristo protege. Pero el asunto es de que Dios movió a estas dos señoras a orar y lo invitaban, y como era el pastor tenía que ir, y claro que iba siempre renegando y refunfuñando porque lo último que él quería era estar ahí con un par de señoras locas que querían orar por un despertar espiritual. Pero esas señoras oraron, y repito, a mí me tocó conocerlas muchos años después, ¿sí? Y Dios visitó a las iglesias metodistas de todo el norte de México de manera impresionante. Pero ¿qué pasó? La iniciativa, ¿de dónde viene? La iniciativa viene del Señor. No es si yo oro, Dios va a hacer algo. Es que si Dios quiere hacer algo, Él nos mueve a orar y se hace la conexión y entonces aquello sucede. Siempre ha sido así. Siempre. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro pasaje. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, para que usted lo pueda entender, lo vamos a examinar al revés, en el orden inverso. Porque así es como suceden las cosas en la experiencia de alguien que llega a pertenecerle a Cristo. Número 1, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es lo primero que sucede. Viene Cristo y te perdona. Ahora, ¿qué se requiere de nosotros para que Cristo nos perdone? Bueno, les voy a contestar con una pregunta, porque yo leo la Biblia, Jesús hacía eso mucho. ¿Por qué Dios no perdonó a Adán? Digo, nomás se comió un pedazo de una manzana, no, como que no es tan grave, me explico. ¿Por qué Dios no perdonó a Adán? ¿Alguien me puede decir? Nunca pidió perdón. Viene Dios y le dice, ¿comiste del fruto del árbol que te prohibí? Es una pregunta que requiere una respuesta de sí o no, ¿verdad? Es como cuando tú le preguntas a tu niño, ¿ya terminaste la tarea? Es que la ventana estaba abierta y entró un pájaro y se llevó mi tarea, papá, ¿verdad? Ya nomás te empiezan a contar una historia cuando nada más requería sí o no y tú sabes que la cosa está mal. Y Dios le pregunta a Adán, ¿comiste el fruto del árbol que te prohibí? Y dice, es que esa vieja que tú me diste, yo estaba requete bien aquí solo. Yo estaba disfrutando todo y los animales, y luego tú me trajiste a esta mujer y ella me complicó toda la vida. Así que aquí yo soy la víctima, aquí yo soy el perjudicado. Pero nunca pidió perdón. Nunca dijo yo la regué. Nunca dijo que se me metió. ¿Qué hice? Perdóname, Dios mío. Por eso Dios no lo perdonó. Gente me dice, es que yo no estoy listo para ser cristiano. Le pregunto, ¿has cometido pecados? Sí. ¿Has cometido muchos pecados? Sí. ¿Estás listo? Todo lo que se requiere para convertirte a Cristo es ser un pecador. Amén. No están ameneando mucho ustedes, ¿ok? Están muy serios. Amén. El asunto entonces es que lo primero es el perdón de tus pecados. Y si no hubiera otra cosa, es suficiente. Porque ese perdón se compró a gran
costo. Mire, he tenido el privilegio en un par de ocasiones de ir a Israel. Una vez me mandó mi pastor a una conferencia de oración y otro par de veces he ido por diversos compromisos. Y un día en uno de esos viajes fuimos al monte de Getsemaní, al monte de Genezaret donde está Getsemaní. Y cuando llegamos ahí y nos platicaron un poquito al respecto y caigo en cuenta de dónde estoy parado, me solté, llore y llore. Porque ahí Jesús escogió tu vida y la mía sobre la suya. Ahí sudó sangre para tomar la decisión que significaría el perdón de mis pecados. He estado en ese huerto como 3 veces y siempre lloro. ¿Qué precio se pagó? Hay una como estatua en bajo relieve en una parte de ese monte y es Jesús postrado orando. Y yo, no es que me interese la estatua, pero me imagino a Jesús sudando sangre y sus discípulos roncando. Eso costó mi salvación. Eso costó la tuya. Y es suficiente para que nosotros entendamos que ya somos uno. Porque somos únicos en este planeta. Porque esto nos diferencia de todo el resto del mundo. Pero luego continúa. Dice, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. La siguiente parte, una vez perdonado, es que tienes acceso a Dios. Empiezas a captar al Señor. Empiezas a verlo. Yo recuerdo, yo me convierto esa noche y yo estaba, me hinqué, yo no sabía que había que hincarse. Yo tenía por lo menos 5 años que no iba a misa, ¿me entiende? Y así por el estilo. Yo estaba completamente en otro canal. Y caigo de rodillas después de despedirme de la persona que me habló de Cristo. Y estoy con una vergüenza tremenda. Y le entrego mi vida al Señor sin saber cómo orar, porque no sabía cómo orar. Nomás le dije, mi vida es un desastre. Yo tengo la culpa, he echado todo a perder. Y ahí todos mis pecados fueron perdonados. Y oí a Dios. Ahora, yo vengo de trasfondo católico. Dios no le habla a los católicos, ni a los bautistas, ¿verdad? Bueno, pero es otro tema. Pero entiéndame, o sea, yo no tenía una cultura pentecostal, carismática, donde Dios me habla cada rato. Para mí, ¿me entiende? Pues es pórtate bien y ojalá que al final te vayas al cielo. Y yo estoy ahí hincado, ¿verdad? Yo acabo de rendir mi corazón al Señor y clarito oí al Señor. Y le voy a contar lo que pasó, ¿sí? Porque no creo que fue una revelación de que he aquí, hijo mío, ¿verdad? Así clarito oí al Señor, no en voz audible, pero clarito oí al Señor. Y me dijo, Enrique, tira tu marihuana. Dije, Señor, la acabo de comprar. En serio, sí. Esa fue nuestra conversación. Esa fue mi primera interacción con Dios ya después de ser perdonado. Le dije, Señor, déjasela regalo a alguien. Y iba a ser mi primera ofrenda, ¿verdad? O no sé si califica como ofrenda o limosna, pero el asunto es de que eso fue lo que dije. Y otra vez clarito oí al Señor. Me dijo, tira tu marihuana. Y agarré mi onza de marihuana, 30 gramos, que me habían costado bastante, ¿verdad? Y agarré todas las bachichas. Aquellos ex marihuanos de aquí, porque sé que hay algunos no se hagan, ¿verdad? Aquellos juntan las bachichas, ¿me entiendes? Para que cuando se te acaba la marihuana y estás en crisis, te fumas las bachichas y con eso aguantas un rato más. Y luego agarré todas las semillas y las semillas las juntas para que cuando no hay bachichas, te fumas las semillas, te da dolor de cabeza, pero de todas maneras tiene algún efecto. Todo lo junté, lo eché en la bolsa, lo eché en el excusado, le bajé, me esperé a que se llenara el tanque, le volví a bajar. Y yo me drogaba 5 a 6 veces al día antes de conocer a Cristo. O sea, para mí la vida no tenía sentido si no estaba drogado. Tampoco me gustaba cuando estaba drogado, pero el asunto es que ya estaba atado a eso. Nunca más la volví a tocar. Pero oí a Dios. ¿Me entiendes? Yo tenía 10 segundos de convertido y oí a Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, todos me conocerán, todos.
La gente afuera no conoce al Señor. No tiene idea quién es. Dicen sobre todo la fe. Yo vengo de Parral, ese es nuestro lema. No tienen idea de lo que están hablando. Me explico, yo quiero pensar que ese lema Dios lo puso proféticamente sobre Parral, porque la gente ni idea tiene de lo que está hablando. Piensan que fe es como que pedir con los puños muy apretados, ¿verdad? Que eso de alguna manera es fe. No, claro que no. Todos me conocerán. Y luego vámonos más atrás y dice, y ellos me serán por pueblo. O sea, conoces al Señor y de repente ya eres parte de una familia de gente. Ya eres parte de un montón de personas. Eso que les platicaba que te sucede en el camión o en cualquier otra cosa, es porque ya somos uno. Somos consanguíneos. Ya somos parte los unos de los otros. Y luego dice, yo seré a ellos por Dios. Yo seré a ellos por Dios, no a los demás. Yo camino delante de Dios y Él es la razón de mi vida. Y no siempre lo hago bien, muchas veces que la riego, pero mi vida gira alrededor de Él y no tiene otra razón de ser. Y dice, sí, claro, usted es pastor. No. Yo no siempre fui pastor y no siempre lo voy a hacer. Soy discípulo de Jesús, soy seguidor de Jesucristo. ¿Sí? Él es mi Dios y no tiene nada que ver con el puesto o la etiqueta que traigo puesta. ¿Me capta? Esto nos hace a nosotros uno. Y luego dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pero primero empieza escribiéndola en tu corazón. Cuando tú estás recién convertido, tú no sabes Biblia, ¿sí? Y si la sabías, te la borra Dios porque no la entendías bien. La tenías toda torcida, ¿sí? Entonces, de repente, sabes que eso no. Y dices, pero ¿cómo lo sé? Porque lo traes escrito en el corazón. Y sabes que oyes algo y algo te dice, esto es Dios. ¿Y por qué lo sabes? Porque lo traes escrito en el corazón. Primero. ¿Me explico? O sea, yo dejé un montón de cosas que no eran necesariamente malas, ¿verdad? Por lo menos en el mundo. No, por ejemplo, yo tenía una boca de lumbre. ¿Alguien aquí más tenía boca de lumbre? ¿O nada más yo? No, es que todos ustedes que nacieron en el santo seno de la iglesia protestante me vuelven loco. Si usted tiene una boca de lumbre, levante la mano. No, yo nada más decía 2 groserías a la vez, ¿verdad? Pues a eso me refiero. Y yo no sabía que eso era malo, ¿verdad? Porque hasta las decía con mucha gracia y hasta hacía reír. Y ya me doy cuenta. ¿Cómo me di cuenta? No sé cómo me di cuenta. Pero sabía que no era por ahí. Tenía yo poco tiempo en el Señor, muy poquito tiempo cuando llegué a Parral. Tenía 6 meses de convertido. O sea, yo sirvo al Señor de tiempo completo desde que tenía 6 meses de cristiano. ¿Sí? Y llego a Parral y el grupito donde nos reuníamos, el papá, que era el jefe, porque pues era el señor más grande, me quería hacer pastor y yo sabía que no podía ser, no sabía por qué, no había leído todavía primera de Timoteo que dice no un neófito, ¿verdad? Pero yo sabía que algo yo no, ¿verdad? ¿Yo de dónde? Porque tenía aquello escrito en el corazón. Y luego dice, y en su mente, dice, daré mi ley en su mente y Dios te va guiando y entiendes. Así que te perdona, ¿sí? Y luego se da a conocer a ti y te conviertes en parte de su pueblo, ¿sí? Y Él es tu Dios y esto es real. Y ahora tú traes aquí adentro de tu corazón aquella cosa clara y la entiendes en tu mente. Y así somos todos los que hemos nacido de nuevo, todos. Entonces dice, ¿por qué andamos a veces todos peleados? Porque andamos pensando en cosas que no son las que Jesús ha hecho. La razón que gente nos peleamos es porque pensamos, si yo hago esto, Dios hará aquello. Y como tú no lo haces igual que yo, entonces Dios no está contigo porque no lo haces igual que yo. Entonces tenemos que estar peleados. Cuando tú entiendes, no eres tú y no soy yo. Y no es lo que tú haces ni lo que yo hago, sino lo que Jesús ha hecho. Entonces empieza a suceder algo muy diferente. Y te lo quiero platicar un poquito, ¿sí? Les voy a dejar de tarea otro pasaje. ¿Está bien? Es Ezequiel 36,
26 y 27. Se los leo, pero medítenlo ustedes, pues dice: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne, es decir, de su naturaleza humana, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y como resultado haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Es lo último que sucede, no lo primero. Lo que yo hago es el resultado de lo que Él ha hecho. Entonces, ¿qué necesito yo? En términos prácticos, pegármele. Yo le tengo que pegar a Jesús. Mire, yo sé que aquí somos, algunos nacieron aquí en la iglesia. Eres evangélico, cristiano, protestante, pentecostal, carismático, aleluya, desde el día que te engendraron, ¿sí? Tengo noticias para ti. Si te le despegas a Jesús, te sale todo lo malo. Sabe que heredamos de nuestros padres normalmente, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Las características negativas. Nunca le han dicho: tienes todo lo malo de tu papá y todo lo malo de tu mamá. Así es. Si yo me aparto de Cristo, y tengo 45 años, de los cuales 45 años he sido pastor, ¿verdad? Y yo me aparto de Cristo y me empieza a salir el cobre a relucir. Entonces yo me le tengo que mantener pegadito, porque yo no tengo en mí aquello que se necesita para agradar a Dios, pero Él lo tiene. Así que le digo a la gente: cuídame y cuida mi vida espiritual, porque yo no soy de fiar. Y tú no debes de confiar en ti mismo. Y tú no debes de pensar: no, yo sí puedo. No puedes. Y tú no debes decir: no, al cabo yo tengo la razón. No la tienes. Tienes a Cristo. Pégatele. Ahora, quiero cerrar con esto, que todavía tengo chancita, pero quiero cerrar con esto. El objetivo es Jesús adentro de ti, visible. ¿Sí? Esa es la meta que nosotros tenemos. La puedes encontrar en Efesios capítulo 4, si quieres acompañarme ahí. Efesios 4, y todos conocemos el pasaje, ¿verdad? De hecho, me imagino que es uno de los pasajes que han orado respecto de este evento. Pero dice: yo pues, capítulo 4, verso 1, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Eso de mansedumbre y paciencia y soportándose. Pero vamos a seguir. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora me voy a saltear varios versículos porque voy a regresar a algo de lo que está aquí. Pero en el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nuestras prácticas van a ser diferentes. Mire, yo tengo hijos en el ministerio. Ninguno quiere hacer las cosas como las hago yo. Unos quieren tener sus horarios así. Yo soy de avivamiento. Yo soy de reuniones de 6 horas, ¿me entiende? Ellos las quieren de 1 hora y 20 minutos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Yo soy de los que te pongo a prueba y te examino, ¿verdad? Para ver si estás santo, antes de dejar de coger chicles en el auditorio, ¿verdad? Ellos son, la primera vez que vienes, véngase a servir, gloria a Dios. Y yo estoy así, todos mis huesos evangélicos, ¿verdad? Están haciendo este escándalo. Pero hacemos las cosas diferentes porque así es. Mi esposa y yo no estamos de acuerdo en todo. ¿Hay alguna pareja aquí que estén de acuerdo en todo? ¿Alguna pareja aquí? Sarita, ¿te hace caso el hombre en todo lo que le dices? Claro que no, ¿verdad? Porque eso es normal. Dios no tiene problema con la variedad. Lo que se está buscando no es que todos nosotros seamos igualitos en absolutamente todo, sino qué horror, ¿verdad? Lo que Dios está buscando es que lleguemos a la unidad de la confianza que tenemos en el Señor y a la unidad en el conocimiento de Jesús. Que tú, que eres más legalista, y tú que traes tatuajes, ¿verdad? Ambos volteamos y decimos: qué increíble es Jesús. Eso es a lo que queremos llegar. Pero es más que simplemente una bonita actitud. Es cuando se te mete adentro. Mire, en Efesios 3, un poquito antes, Pablo en su oración les dice: yo oro, dice, para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Dices, pero yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Pues ahí no dice eso. Ahí dice para que habite. Eso significa que hay una necesidad de que Cristo crezca y llene todo. ¿Sí? Es lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ahora, muchos cristianos, paréntesis doctrinal, muchos cristianos dicen es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Eso está mal. Esas son obras. Eso es yo disminuyo para que Él crezca. No, es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Entre más tengo de Jesús, menos va a haber de mí. ¿Ok? Entonces, el asunto es que no es de que, aunque yo creí en Cristo y le entregué mi vida y lo recibí en mi corazón, eso no significa que estoy maduro en Él y que Él está manifiesto en mí. Pero cuando tú ves a alguien lleno de Jesús, te cambia la vida. Les voy a platicar dos experiencias, una de hace 30 años y una de la semana pasada. Hace 30 años, en ese primer viaje que yo hice a Israel a una conferencia de oración, fuimos como 180 países. Yo representaba a México. Estaba muy joven, ¿verdad? Y pasaba cada comité o cada comitiva de país, daba el reporte de lo que Dios estaba haciendo en su país, de las necesidades, y luego orábamos todos los 180 países juntos. Bien padre, ¿verdad? Y pasaron los de China y pasaron los de Vietnam, y a mí me volaron los sesos, porque esta gente cantaba canciones que, imagínense, los chinos cantaban canciones, ser un mártir para el Señor, ser un mártir para el Señor. Oh, qué glorioso ser un mártir para el Señor. Ese era el coro. Y el verso decía, Pedro fue crucificado al revés. A Esteban, ¿verdad? Lo mataron a pedradas, ¿verdad? Y fulanito, ¿verdad? Lo reventaron entre 4 caballos. Oh, ser un mártir para el Señor, ser un mártir para el Señor. Qué glorioso ser un mártir para el Señor. Oh, wow. Y yo era cristiano en serio, pero me di cuenta que yo estaba en plan enano frente a esta gente. Conocí a un pastor de Vietnam golpeado por el maltrato de su país. Se le veía el maltrato, no es que trajera moretones, pero se le veía el maltrato, se le veían las hambres, se le veía lo duro de su vida. Y así como ellos, conocí a muchos. Y luego conocí a un joven ingeniero libanés, su esposa de Filipinas, con una bebita chiquita. Y ellos se habían mudado a Arabia Saudita por un trabajo, pero él no lo hizo porque ahí pagaban bien. Él lo hizo para ir y predicar el evangelio en Arabia Saudita, donde es penado con muerte, decapitación en aquel entonces, si tú predicas el evangelio a un musulmán. Y para eso se fue a Arabia Saudita. Y hace 30 años que pasó aquello, pero yo no me borro la imagen de ese muchacho porque le brillaba el rostro. Yo nunca había visto a alguien así. Y no es que fuera un experto en la Biblia, pero le brillaba el rostro. Tú podías ver a Jesús a través de sus ojos. Y yo me vine marcado. Yo tenía 15 años sirviendo al Señor, 15 años en serio, 15 años en el ministerio, y me vine y por los siguientes 4 meses me dediqué a llorar. Decirle, Señor, qué mal estoy, qué mal me encuentro. Empecé a orar lamentaciones, vuélvenos, Señor, y nos volveremos. Yo no sé cómo regresar a ti, Señor, vuélveme, ayúdame. La imagen de este muchacho lleno de Jesús enfrente de mi rostro. La semana pasada, mi esposa me tenía días insistiendo, quiero que veas este video, quiero que veas este video. Y usted sabe que las esposas son pues el asistente personal del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántos hombres, los que no han descubierto esto, usted está muy mal? O sea, entiende que Dios le mandó ayuda, acéptela. Y lo peor del caso con las esposas, sobre todo si son esposas en Cristo, es que ellas tienen la razón el 97% del tiempo
Y el otro 3%, aunque están equivocadas, algo hay. De todos modos hay que prestarles atención porque algo hay ahí, aunque estén mal. Y luego cambian de opinión y tienen la razón ambas veces. Yo no entiendo esto, ¿verdad? Se me hace muy injusto, pero bueno, esta es una discusión que voy a tener con Dios ya cuando no esté casado en la gloria. Ahorita no me atrevo. Pero eso es otro tema. Y total me puse a verlo y lo primero que veo es que es una entrevista y dura 1 hora y 43 minutos. ¿Sí? Y me pongo a verla y ni siquiera estaba bien hecho el video porque entra como que algo le cortaron y la introducción no empieza y empieza este joven pastor hablando. Es un pastor joven, unos 45 años y mucho, que le dieron el encargo de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos y más icónicas de Estados Unidos. Y está hablando de cómo le empieza a buscar al Señor. Y volví a ver al joven del Líbano. No era una persona que dijeras, ay, wow, un galán, un artista. No, no, gente muy sencilla. Y le brillaba Cristo en la cara. Hablaba y le salía de la boca. Abría los ojos y podías ver a Jesús. 1 hora y 43 minutos. Y lo vi todo. Y me deshizo. Porque ese efecto tiene Jesús cuando lo ves. Cuando lo ves en este libro. Esta Biblia está manchada de lágrimas. ¿Por qué? Porque a veces veo a Jesús. No siempre lo veo. A veces que no lo veo. ¿Me entiendes? Y a veces lo ves en una persona. Y a veces lo ves en un momento donde estás cantando. Pero el día que lo ves te cambia. Mira, los que estamos en el ministerio, la vida no es fácil porque tratamos con la humanidad. Es como ser maestro. Tienes 30 chamacos enfrente y estás tratando con toda su humanidad y no es fácil. Pero ahorita estamos cantando ¿quién más es digno? Y digo, Señor, a veces la única razón que sigo en tu servicio, cuando ya estoy hasta el copete de 1000 cosas, incluyéndome conmigo mismo, pero tú eres digno. Y ves a Jesús y todo lo demás carece de importancia. ¿Qué es lo que hace que la iglesia, de todos sus diferentes colores y sabores y énfasis y doctrinas, etcétera, qué es lo que hace que pueda ser una? Cuando volteamos y vemos a Jesús y vemos lo que Él ha hecho y vemos quién Él es y nos cautiva. Yo he visto a Jesús, no con mis ojos físicos en una visión, pero yo he visto a Jesús y me tiene cautivo. Y a veces tengo mal genio y a veces no soy ordenado y disciplinado. Y hay 1000 defectos que tengo. Y no se lo digo por tratar de ser humilde, simplemente la realidad de la vida de todos nosotros. Y luego veo a Jesús y no puedo resistirme. No puedo decirle no. Y Él lo sabe. A veces que el Señor de alguna manera me muestra o me indica algo y le digo, espérame tantito, no, espérame tantito, porque no te voy a poder decir no, pero aguántame tantito. Porque no puedo. ¿Cómo le digo no? Entonces tienes a tu hermana, tienes a tu hermano, tienes a la iglesia que se viste de esta manera y la iglesia que se viste de aquella. Tienes a los que tienen sillas y a los que tienen bancas y a los que tienen batería y a los que no la tienen. Y tienes a los que predican fuego y el infierno y tienes a los que predican 1001 cosas de gracia. Y tienes todas las diferencias y colores y sabores. Y luego ves a Jesús en esa persona, aunque sea poquito, aunque sea un destello. Y es tu hermano. Y no lo hiciste tú y no lo hizo él. Y encuentras que somos uno. Y que no se trata de hacer 1000 cosas, sino simplemente voltear y ver a quién sigo y quién me rescató.
Nuestra nación es la nación más dividida en el Evangelio de todos los países del mundo. 1990 y tantos, cuando se hicieron las asociaciones religiosas, había más de 3,000 asociaciones religiosas. Cuando tú consideras que solo una denominación, las Asambleas de Dios, tiene más de 10,000 congregaciones en México. Y esa es una de las 3,000 asociaciones religiosas. Y ahorita ya no son 3,000, ya son chorrocientos más. Divididos, 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 porque estamos todos enfocados en que si yo hago esto, Dios hará aquello, en vez de voltear y decir, ¿y qué hizo Jesús? ¿Y qué está haciendo Jesús? ¿Y qué es lo que Él quiere?